Argentina, pero hace 15 años vivo en Chile. Y yo le contaba a Ruth y al equipo que trabajé mucho en el sistema escolar en nivel medio en el norte de Santa Fe, en el impenetrable Chaqueño. Entonces tengo esa experiencia. ¿Por qué digo eso? Porque después me fui por otras circunstancias a Chile. Y en Chile trabajo en un organismo que es la CEPAL, no sé si lo conocen, la Comisión Económica para América Latina, que es un organismo que se creó hace más de 60 años atrás y que lo que hace es de alguna manera trabajar con los gobiernos a todo nivel. Y a mí me toca trabajar en los niveles locales y subnacionales. O sea, yo trabajo con los municipios de América Latina y con los gobiernos subnacionales, las provincias nuestras, capacitando, formando profesionales, pero no solo profesionales gubernamentales. Y mi especialidad en este momento es trabajar programas y proyectos sociales y económicos en un determinado lugar. Entonces te dicen, mira, el Banco Mundial nos financia para esto y nosotros queremos armar proyectos. Entonces, suponte, un vertedero. Bueno, pero un vertedero, ¿dónde lo ponemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo negociamos con el municipio? No con el gobierno municipal, el gobierno lo quiere poner, pero ¿qué hace la comunidad en torno a eso? Entonces, ese es el trabajo que más o menos hacemos. Y entonces, este es un trabajo que yo en 15 minutos les explico de qué se trata, pero yo les pasé una hojita por si quieren que hagamos el ejercicio. Entonces, esta actividad que yo les presento, primero se las voy a presentar y después me gustaría que la hagamos en función de lo que se nos ocurra. Yo le llamo dinámica de redes. Nosotros usamos eso cuando vamos a un territorio y decimos, bueno, vamos a reunirnos los que estamos acá, les vuelvo a decir, está la empresa privada, las organizaciones sociales y comunitarias, el gobierno con las ganas de imponer su proyecto y los que financian. Y los políticos que también le sacan su partida a la cuestión como es natural. Entonces nosotros trabajamos en esto y esta es la primera parte, es decir, miren, estamos todos sentados acá y vamos a ver si somos una red de confianza, lo aplico también para comunicación y para información, pero vamos a ser de confianza, o sea, ¿cuánta confianza nos tenemos entre nosotros? Esto se aplica obviamente en un lugar donde más o menos, entre comillas, nos conocemos entre todos y además la asignación de puntaje que le damos, porque mucha gente se me lo dice, es absolutamente subjetivo. Entonces, un poco ¿para qué se usa? Ahí lo envían, ¿no es cierto? ¿Hay posibilidad que esto nos lo pases por mail o no? No, claro. Para no copiar. No, digamos. sí, yo se los paso y les doy el PPT después, si no tengo problema. Sí. Bien, como para que uno pueda prestar atención. Sí, no tiene sentido, sí, yo se los paso. ¿Para qué se usa? Entonces yo ahí, para no olvidarme, se permite evaluar la red de influencia, de confianza o de información. Puede uno medir otras cosas, pero en este caso vamos a hacer el de confianza. ¿Qué existe entre los actores que forman parte de un problema o de una situación central determinada? Nunca podemos medir las tres cosas a la vez. La palabra medir no es muy feliz, pero me entienden cuando le digo. No podemos tomar la información junta. Influencia con no. Si yo voy a hacer una red, voy a hacer una red o de confianza, o de influencia, o de comunicación, o de conocimiento separada. Conocer quién tiene más confianza o es depositario de más confianza es importante para provocar cambios que genere efectos en cadena, ¿no es cierto? Esto tiene también mucho sustento en ese concepto que el Banco Mundial desde el año 2000 viene metiendo a la fuerza, que es el concepto de capital social. Ustedes, acá yo hace muchos años que no vivo en este país, pero yo supongo que debe haber... Bueno, nosotros somos más críticos, pero Chile se lo compró completito, y los gobiernos subnacionales tienen plata para financiar proyectos de construcción de capital social en un territorio y de pronto no saben ni qué significa. Entonces, capital social, ustedes lo sabemos, nosotros capital social, más o menos, cuando uno dice, ¿existe una capital social en un territorio para que yo pueda hacer grandes cambios? ¿Qué dicen los teóricos? ¿Cuándo hay capital social? Cuando hay confianza, en primer lugar, cuando hay reciprocidad y cuando hay cooperación. La categoría central es la confianza. Si yo te tengo confianza a vos, probablemente podemos cooperar mutuamente y además hay un vínculo de reciprocidad. O sea, yo hoy te ayudo a vos y sin especular si después me vas a ayudar a mí, está implícita en esa relación que si alguna vez yo necesito una mano, vos me la vas a dar. Entonces, entrevista a un informante clave que conozca la realidad del territorio. O sea, lo que nosotros hacemos es sentarlos a todos, los que conocen el territorio, y están ahí con unas matrices que son las que tienen el interés. Te
cuáles son los sectores, en este caso, socioeconómicos más relevantes del territorio. Se dan cuenta que no es escuela. Agricultores, funcionarios estatales, ceramistas. Para aprender la técnica, solo simule trabajar con 6, 7 actores o sectores. O sea, cuando yo les pida a ustedes, vean ustedes lo que yo les digo. Y yo no le cambié los nombres a propósito. Fíjense que esta matriz que está en la segunda página dice agricultores, pesqueros, ganaderos, artesanos e industriales. Y lo tienen, ¿no es cierto? Sí. Y abajo lo mismo, ¿no es cierto? O sea, es como una matriz cruzada de doble entrada. Entonces, si uno lo quiere ensayar, siempre es mejor trabajar con 5 o 6 actores, porque imagínense hacer una matriz de 40, es más difícil. Y ya si uno hace una matriz de más de 40, hay software para eso. Pero no tiene ningún, también se lo puedo dar, pero quiero que lo aprendamos como lógica. Después dice, use un rango de ponderación que vaya de 0 a 5. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cuando yo le pregunto a la persona, a ver, usted es, por ejemplo, artesano. Usted es artesano. Entonces, yo quiero que usted, estoy con este ejemplo, adelante, ¿no? Sí, usted está metido en artesano, sí, usted es artesano. Entonces yo quiero que usted me diga qué grado de confianza usted tiene respecto a los agricultores que viven en su territorio, los pesqueros, los ganaderos y los industriales. Esa es la pregunta. Y usted asigna el puntaje. Usted dice 5 con 1, 7 con 1. claro, 0, ninguna confianza. 1, ya lo vamos a volver a ver, pero es para que vayamos entrando a esa. ¿Tu nombre cómo es? Betina. Melina. Betina. ¿De? Betina. Ah, Betina. Oye, Betina. estoy sorda. No, por favor. Ay, Disculpe qué la... mierda. No, no te preocupes. Ahí cualquier cosa te vuelvo a introducir. Gracias. Entonces, usa un rango de ponderación de 0 a 7. Y entonces dice, identifique la acción que va a llevar a cabo o el problema que quiere resolver. O sea, por ejemplo, lo que les decía, construcción de un vertedero en un territorio. Piensen en una escuela, denme ustedes un ejemplo. Ustedes van a tener alumnos, entonces lo más probable es que sea alumno 1, 2, 3, 40. O profesores, Juana, Beatriz, Patricia, Bettina, Ruth. O sea, también podemos jugar así. Vamos a empezar por casa, por ejemplo. ¿Qué nivel de confianza tenemos, se me ocurre, en la institución escolar? Somos 55 personas. Vamos a asignar los puntajes. Ahora, ustedes pueden preguntarme también, ¿pero cómo es eso? Puede que yo individualmente, ponga puntaje de mí con respecto a las otras 40. ¿Me entienden? Sí. Y las otras 40 hagan lo mismo conmigo, ¿cierto? Pero puede hacerse más complejo. Puede que yo le pida a cada una de ustedes que ustedes asignen el puntaje de confianza que ustedes creen que tiene todo el colectivo. Claro. En mí. No, ahí lo vamos a ver en el libro. Primero, o sea, vos podés hacer, hay muchas modalidades, pero una podría ser, mira, pensemos nosotras, somos 6 y yo 7, entonces 7, y compañero 8, para no excluirlo. Somos 8 personas, entonces la pregunta es, Betina, somos 8 personas, vos tenés ahí el papel. Fíjate en la página 2. Fíjate en la página 2. Viste que ahí dice agricultor, pesquero, porque yo trabajo con eso, pero piénsenlo ustedes. Entonces, somos las 8 personas, entonces suponte acá vamos poniendo los nombres de todas nosotras y en el vertical también. Entonces uno puede hacer este ejercicio y decir, a ver Betina, vos vas a asignar de 0 a 7 el grado de confianza que vos le tenés al resto del colectivo, o sea, a los 7 que tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, hay un coordinador y el coordinador toma lo que Betina dijo con respecto a sus compañeros, lo que dijo Patricia, pero puedo hacerlo más complejo, ubícate nomás, sin problema. Me el agua. Entonces la otra posibilidad que es más compleja, porque después se puede cruzar, es que cada una complete la matriz completa. O sea, que diga, por ejemplo, Betina, yo le tengo de 0 a 7, 7 de confianza a Ruth. Siendo el mayor, 7 siendo el mayor. El mayor. La colega Susana conoce menos 0,5, es 5. A la compañera Soledad 6, para ser benévola, vamos a poner 3. A la Patricia vamos a poner 3. Y ¿tu nombre es? Edith. A Edith le va a poner 7. Entonces, pero a la vez, además de asignar esos puntajes de vos con respecto a las compañeras, vos te atreves a decir, Ruth le tiene
tiene confianza Betina tanto, a Sole tanto. Se puede hacer de 3 formas. Claro. ¿Cuál es la tercera? No, para mí eran o sea, yo digo lo Sí. que piensan, después ellos que piensan de mí, Ah, esa es después yo lo que pienso. Pero y eso ahí se me cruza en pongo. el mismo movimiento. Por eso que te decía, Claro. yo lo que pienso en función de ellos, lo que yo pienso que es, y ellos me tienen confianza Claro. en Claro, a mí, claro. y después lo que yo pienso que entre ustedes se Por pueden tener eso, Se confianza. puede hacer la de ida y vuelta también. Bien. Pero empecemos por la más fácil, que es decir, hagamos un ejercicio en donde yo estipulo subjetivamente qué nivel de confianza le tengo a mis compañeros. Entonces, por un lado, eso digo yo es como un sociograma un poquito más sofisticado, Tal cual. pero es la misma. O sea, nosotros lo usamos en el territorio por lo que les decía, para evaluar los niveles de confianza. A veces trabajamos en el nivel de influencia o poder. La idea de poder en el territorio. Nos pasa que cuando hacemos esta dinámica en los municipios nos quieren comer, porque nos ha pasado recurrentemente que en este cruce el poder más fuerte, a donde le llegan mayor cantidad de asignación de puntaje por influencia, es no al intendente que le llamamos acá, al prefecto en Brasil, Sí, al alcalde, no, sino al del departamento o la del departamento de desarrollo social. ¿Sí? O sea, imagínense cómo es, porque o sea, el nivel de influencia, me ha pasado pila de veces, lo tiene en general la gente que hace asistencia, o sea, que trabaja en el tema social. Claro, porque está más cerca. Claro, claro. Entonces, también evaluamos el tema de influencia o comunicación. Ahora vamos a hacer el ejercicio de confianza. ¿Cómo lo resumimos conceptualmente? Una red de influencia es una serie de conexiones en las cuales los actores utilizan su prestigio, su riqueza, su conocimiento, su posición para incidir en la decisión de otro, hasta su capital social. O sea, el tema del capital social es muy importante en un territorio, en una escuela también. El más bueno, el más malo, el más ¿cómo le decimos nosotros? ¿Cómo le decimos a la profe más inteligente? ¿Cómo le decimos? El más traga. En Chile se dice la más matea, o el más mateo. Entonces, pensando en eso, es aquel que de alguna manera tiene mucha influencia por positivo o negativamente, porque el capital social puede ser positivo o negativo. Y en las instituciones se ve mucho también lo negativo. Claro. O sea, yo siempre digo, cuando pongo a la cara de Marlon Brando, para no comprometerme, pongo la cara de Marlon Brando y le digo, pero hay un capital social que es negativo, ¿cuál es? Y sí, la mafia. Bueno, y a ver algún otro ejemplo que me den del país donde estoy, nadie dice nada. Yo el clientelismo político, chicas y chicos. O sea, es el ejemplo más claro del capital social negativo. O sea, cómo yo influyo, cómo tengo poder, cómo tengo confianza o no en función de lo que me dan o de lo que me. ¿Qué es la confianza? Bueno, ¿cómo se define? ¿Voy muy rápido o vamos bien ahí? Perfecto. Como una serie de conexiones en las cuales los actores muestran confianza en otros y cuentan con que les brinden apoyo, se comporten adecuadamente y hagan lo que se espera de ellos. Siempre es importante cuando hagamos el ejercicio definir el concepto. Puede ser otro el concepto, pero yo digo, cuando hablamos de confianza tenemos que saber lo que estamos sentados aquí, si vamos a entender todos lo que decíamos ayer. ¿Te acordás, Sole, cuando estabas en el taller de Ruth, que decía, es importante diferenciar y entender que voy a entender por el concepto que voy a tratar de asignar puntaje? Eso es claro. Sí. Bueno, entonces estamos con el tema de la construcción de una red. Sí. Entonces, y la red de información, que es la información, una serie de conexiones en las cuales los actores transmiten conocimiento o punto de vista a otro. Uno puede medir lo que sea en esta red, pero yo uso básicamente estas tres. Entonces, uno puede trabajar con individuos, uno puede trabajar con sujetos, para hablar, a mí me gusta más hablar de sujetos, o puede trabajar en grupos. El ejemplo que ustedes tienen ahí era como sectores económicos del territorio, ¿cierto? Claro. Entonces, no puede relacionar actores entre sí, o sea, yo no puedo asignarme la confianza que me tengo a mí misma, es importante, pero en el ejercicio no. Entonces ya van a ver ustedes que en la matriz les va a quedar ¿cómo se llama esta? Una oblicua que no tiene asignación de puntos, que es cuando cuando tengo que tomar la asignación de mi puntaje pongo una rayita, porque yo no tengo que decir cuánta confianza me tengo a mí misma. Yo una pregunta, pero cuando haces este ejercicio, en realidad los resultados no los ven todos. O sea, vos después estás sola y vos sacás. El proceso. Sí. Ahora,
Porque si no, yo pienso desde todo un lado de contención, de que a lo mejor te sale alguno re mal y pobrecito. Mira, de todas las veces que lo he hecho en mi vida, en el ministerio, una vez me pasó una cosa que casi me muero porque no sabía cómo manejarlo, que era en el Ministerio de Planificación de Brasil, en donde empezamos el ejercicio y a alguien se le ocurrió decir, pero antes de llevarlo al campo de batalla, llevémoslo a mirarnos nosotros. Y se armó un despelote. Claro. Porque claro, ahí vos ves claramente. Ahora, no sé si cuando veamos el ejercicio, no sé si vas a ver tanto aislamiento, sino tipo de red en su conjunto, porque acá no es ver el actor individualmente, sino la característica que va a tener la red en función de los puntajes. Para adelantarte te digo, en función de los puntajes que obtengas, la red puede ser jerárquica, una red integrada o una red absolutamente disgregada. Esa es la palabra, disgregada. Entonces, ese es el primer ejercicio que hacemos nosotros para después trabajar y así lo visibilizamos. Miren, esta es la red que ustedes manifestaron ser. ¿Por dónde vamos a empezar? Bueno, y ahí hay otra. ¿Por dónde vamos a empezar? Si la red es jerárquica y hay una concentración de poder muy grande, ¿eso es positivo o es negativo? Depende, ¿cierto? En la práctica uno sabe lo que significa tener demasiado control de poder. Hay quienes dicen, no, mire, sí, mejor que haya jerarquía porque hay orden. Ahí empiezan todas las posiciones. Si yo agarro y les digo, vamos a empezar por los papás y la mamá. O sea, si ustedes vieran las especies que somos, los papás y la mamá, que integramos ese séptimo, ahí está. Entonces lo hicimos. Y evidentemente es una red absolutamente disgregada, ni siquiera es jerárquica. O sea, cada uno hace lo que quiere. Nadie le importa de nada. Hay que llevar un cañito así de 20 centímetros de esos plásticos naranjas en una ferretería, en una ciudad como Buenos Aires, Santiago de Chile, que tiene 7 millones de habitantes. Entonces cada madre con el auto buscando el pañito, digo, ¿no sería más fácil? Comprar que y lo corta. Claro, digo, a ver, ¿cuántas somos las que trabajamos? De 30, 22 no trabajan y 8 trabajamos. Dije, ¿vos qué te rascas todo el día? ¿Por qué no te compras el carcosito y nos decís y te damos la plata? No se le ocurre. O sea, estamos medio en juego, medio en broma, medio en serio. Armando una red. La estamos tratando, pero no te creas que es fácil. Ahora te hago una pregunta, porque yo como no estoy habituada a ver este tipo de redes, no termino de entender algo. Estas conclusiones que se sacan a partir de estas redes, digamos, si es jerárquica, ¿qué quiere decir? Que la confianza está puesta en la jerarquía. Concentrada en la jerarquía. ¿Y disgregada cómo sería ese? Ahí, por ejemplo, pensá en un colegio. Yo pienso en un colegio donde la autoridad, lo que hablaron ayer de la autoridad, el autoritarismo, la televisión, donde la autoridad no existe, donde hay el asambleísmo, entre comillas. O sea, a mí me ha pasado cuando he hecho investigación educativa donde decían la directora consulta tanto que no decide nada. Sí, o sea, que puede consultar mucho, pero nadie tiene que decidir. Entonces, claro, el tema de la jerarquía, o sea, el tema de la disgregación, lo ideal que sería una red integrada, en donde vos ves que hay mucha gente que confía en otros y a la vez otros que confían. O sea, cuando mayor confianza hay en la trama social, la cosa funciona mejor. Y bueno, hagamos de cuenta que es una red de pescadores. Claro, pero mire, se inicia en el centro porque las redes se tejen desde el medio. Claro. Pero Eso fíjese, es muy importante. fíjese, claro, hay toda una teoría de redes donde discuten, que ese es otro tema, no me quiero ir del taller, pero hay dos como miradas o paradigmas, hay más, pero hay dos que son muy fundamentales. Una que dice que la red jerárquica es la que concentra mayor capital social, o sea que es bueno tener a alguien que maneje la cosa y controle la influencia, porque más capital genera más capital social, o sea, más confianza, más red, ordena más, entre comillas. Claro. Y hay quienes dicen no, y son teóricos que lo han calculado con lógica matemática y demás, dicen no, ¿sabe una cosa? Si usted tiene una red con agujeros estructurales, así se llama, suponte la tenemos la Betina, no sé si aislada, pero en el colegio, perdóname, como estás allá atrás, no la pesca nadie, ni en subida ni en bajada, porque es problemática, o sea, ella está como en los márgenes del colegio.
Y resulta que la Betina es una tipa muy rápida y tiene 17.000 gente amiga en otro lado. Entonces la teoría de redes, me estoy yendo al taller, pero para darle pero bueno. la teoría de redes que dice, tenga en cuenta esa a la Betina. Exactamente. ¿Por qué la Betina? Porque Betina, para hablar bien, porque Betina es lo que se llama la centralidad de intermediación en la teoría de redes. O sea, es la que intermedia, es la tipa que nos va a permitir, si le damos crédito, vincular esta escuela con otras escuelas, con otro organismo y renovar sangre y no mirar tanto el pupo nuestro. ¿Me entienden la entrada? Perfecto. Entonces, hay una discusión muy fuerte en eso. ¿Qué es mejor? Miren, yo tengo un ejercicio que no está acá, pero donde dice, hay dos aldeas, ¿no? Entonces hay una aldea que es un despelote, una red toda desarmada, y una que está totalmente concentrada. Entonces yo le pregunto siempre, cuando pasé todos los funcionarios públicos, hay una cosecha de arroz y la cosecha de arroz se perdió completa. ¿Quién se salva más rápido? ¿La red que está toda desintegrada o la red que está toda concentrada? Y la gente Enseguida dice la la concentrada. concentrada dice, no, porque nos apoyamos. Claro, pero el sentido común dice eso. Mire, cuanto más nos apoyamos, cuanto más estamos todos juntitos, salimos adelante. Pero hay una teoría, la contracara de eso, ustedes saben que las cosas no son blancas y negras todo el tiempo, que dice, no, miren, no, cuidadito. Porque si yo en mi institución, lo que hacemos es perfecto, lo nuestro es maravilloso, todo funciona perfecto, nos apoyamos nosotros, y no miramos hacia el otro A lado, un problema y entonces no saben solucionarlo. es como la autorreferencia en la que caemos casi todos los académicos, porque lo más grande que tenemos los académicos es el ego. Exactamente. Y hay un tema que se relaciona con lo que son también las escuelas que son muy cerradas, con una cúpula de cristal. Claro. Los niños que están ahí adentro levantan la cúpula, salen y se pierden en el mundo. Claro. No, y lo simbólico juega mucho ahí, porque si usted dice, mire, yo mando a mi hijo a un colegio, yo no me animo a decir ejemplo de acá porque no, hace mucho que no vivo, pero suponte, en Chile es típico que le dicen, mire, yo a mi hijo va a la Universidad Católica de Chile, porque es la mejor universidad que tiene Chile. Y el otro dice, no, el mío va al Arce, al Arce. El Arce lleno de comunistas, o sea, por debajo. Entonces, y uno entra, y doy los dos ejemplos, pero yo fui a las dos escuelas, a las dos universidades. Claro, la Universidad Católica te da un título así, o sea, pucha, vos tenés el doctorado de la Católica. Y el Arce es como una universidad alternativa, pero si vos escarbás, yo en el Arce aprendí más que en la Católica. Pero esa idea, ese camuflaje de que nosotros somos perfectos y no tenemos a quién copiarle, porque nadie está mejor que nosotros, estamos jodidos. ¿Podemos seguir? Sí. Vamos. Entonces, me fui un poquito, pero después si quieren les paso lo de la teoría de la red. Entonces, miren, el jueguito es así, ¿no? El ejercicio didáctico con propiedad. Una vez una alemana me dijo, nunca hable de juego, porque a los adultos les da rabia porque creen que los tienen como niños. Usted hable de ejercicio didáctico. Entonces, el ejercicio didáctico es ese. Ustedes ponen lo que quieran. Lo importante es que esa matriz de doble entrada tiene que repetir exactamente lo mismo en la horizontal que en la vertical. Yo acá, para los que llegaron después, les cuento que tengo estos personajes porque en general yo trabajo en territorios. Entonces, claro, trabajo con agricultores, maestros, pescadores, la iglesia, ONG, etc. Pero uno puede hacer lo que quiere en qué sentido, es decir, desagregar esto y decir tantas ONG como haya en el territorio, puedo poner, estas son como sectores, ¿no es cierto? Puedo poner, les dije, instituciones, personas, lo que sea. Eso lo escoge uno. Entonces, ¿qué hago? Una vez que construí esa matriz, lo que hago es asignar puntajes. De 0 a 10 o de 0 a 7. El ejemplo que yo tengo es de 0 a 7. Entonces, yo le pido a cada persona que estamos acá asignar el puntaje que corresponde a lo que decíamos. Vamos a empezar por decir, miren, yo le tengo confianza de 0 a 7, tanto, por ejemplo, Betina, tanto a Ruth, tanto a Susana, tanto a, ¿cómo es el nombre? Iliana. Adriana, mira como, así como que suena. Soledad,
Está Patri y Edith. Edith, ¿no? Edith. Entonces, yo tengo que ir asignando puntaje de 0 a 5. Comienza a indicar en el cuadro puntajes respondiendo, por ejemplo, la siguiente pregunta. Siempre la asignación de puntajes de izquierda hacia derecha. O sea, siempre empiezo por acá y voy asignando, ya lo vamos a ver construido, pero para que ustedes sepan, no me vuelvo para atrás, siempre empiezo. Del primer actor que tengo acá en la vertical hacia los que están en la horizontal. Cuando termino esa fila, sigo con la segunda. ¿Entienden? Entonces la pregunta, ¿hasta qué grado este actor confía en los otros actores? En este caso, nosotros pensamos en la confianza. Una vez que yo completé la matriz, esto está hecho para gente que a veces no sabe escribir. Imagínense, gente en territorios que de pronto no sabe. Sume la fila y entre paréntesis, ya se lo muestro, coloque el total ideal. Establezca porcentaje de confianza o influencia o información. Entonces, miren, el puntaje óptimo es 7, porque dijimos que era de 0 a 7, ¿cierto? Pero resulta que, supónganse, yo soy la agricultora. Entonces yo digo, yo a los maestros le tengo 1 de confianza, no le tengo ni una confianza. No tengo 7, tengo 1, mínimo. A los pescadores un poquito más, les tengo 3 puntos de confianza. Soy súper cartuchona, quiero mucho la iglesia, digo 7 a la iglesia. Yo al cura del pueblo, escúchale, todo, la institución completa. Y a la ONG que está instalada, 1, poquito. Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahí? El puntaje óptimo, ¿cuál sería? 28, porque yo digo 1, 2, 3, 4 por 7 óptimo es 28. O sea, entre paréntesis pongo el 28. Pero el puntaje real que tengo recogido, ¿cuánto es? 2. En realidad el óptimo tendrías que contar el primero también. Que se cuenta solamente a lo que vos le asignás. ¿Estamos? Él no se asigna a sí mismo. ¿Entendés? Claro, porque el que está ahora asignando es el agricultor, digamos. Claro. Por eso tiene la rayita. Claro, el agricultor así, eso es lo que les decía yo. Si se dan cuenta, esta después va a quedar vacía. Si se dan cuenta, porque miren, el maestro no se va a asignar puntaje, el pescador no se va a asignar puntaje, la iglesia tampoco. Entonces va a quedar ese oblicua que yo les decía que va a quedar en gris o vacío. ¿Quedó claro, no es cierto? ¿Está ahí? Bien, no te preocupes. Esto es tonto, pero hay que tener en cuenta que de pronto si uno lo ha hecho. Entonces, después que yo tengo completa la matriz, lo que tengo que hacer es sumar la vertical y la horizontal. O sea, este porcentaje no lo miren, porque esto confunde. Esto no lo miren todavía. Lo que yo tengo que hacer, una vez que terminé de completar esto, hago la suma, tanto así como así. En este caso tengo 4, 6, 7, 28, 7 sobre 28. Acá tengo 12 sobre 28. Acá tengo 6, 9, 11, entonces 28, 11 sobre 28. Y así, y voy completando esto, y entonces sumo. Primero, como quiero, eso da igual. Sí, da lo mismo, eso no hay problema. Uno puede empezar a sumar así, pero siempre con la idea de poner el que está entre paréntesis como el óptimo y lo real solito. Hasta ahí entendemos, ¿no? Sí. ¿Lo entendemos? Sí. Vamos. Entonces, para calcular la interconexión dinámica entre todos los actores, sume todos los puntajes que colocó en la última columna y divida el resultado entre la suma de los puntajes máximos totales. Ya les doy el ejemplo. Se hace el mismo procedimiento con las filas y obviamente va a dar un único número. Mírenlo ahí. Una vez que yo sumo, termino de sumar esto y le pongo los óptimos, que son 28, si yo sumo estos números acá, ¿qué me da? 66. Si yo sumo estos números acá, me tiene que dar 66. Y lo que voy a hacer ahora es dividir. Entonces digo, mira, si yo tengo 66 puntos reales, pero debería haber tenido 140 reales. La dinámica igual, no importa el puntaje que yo le asigne, si 0 a 7, 0 a 10, pero tengo que decidir cuál. Entonces, ¿qué tengo que dividir? El 140 dividido el 66. Y eso me va a dar el porcentaje de interconexión o de conexión
que tiene la red. ¿Me entienden? Entonces, esta red tiene un grado de confianza de 47%. ¿Qué significa eso? Claro, ahí vamos a ver qué significa. Pero entendieron el procedimiento, ¿no es cierto? Y ahora, perdón, después no se puede sacar también por cada uno. Sí, el sí, agricultor, pero sí, la yo viste suma que de tenía los dos. porcentajes, pero uno puede marcar incluso la misma relación. ¿Qué porcentaje de confianza existe entre sectores? Pero como estamos mirando la red en su conjunto, es la misma dinámica. Tomamos la red en su conjunto, como la red si es interconectada o no es interconectada. Discúlpeme, Sí. cuando uno va asignando ¿es en forma oral? ¿Se hace? No, eso, mira, hoy hablábamos de eso. Tenés muchas, no importa, tenés muchas modalidades. Uno podría hacerlo así. Uno podría, si uno conoce el ambiente más o menos y sabe que no hay grandes conflictos, puede salirte una red desarmada, pero bueno, eso no tiene nada malo. Pero si vos ves que no hay tanto conflicto, se puede asignar puntaje consensuando. Por ejemplo, Yo supongo prefiero si la gente va a ser sincera. Claro, bueno, eso también es Porque... Lo ideal es hacerlo por escrito, Claro. ¿me entendés? Y lo ideal es hacer, yo creo, que uno podría, el primer ejercicio que uno podría hacer es el que decíamos hoy, donde, por ejemplo, vos, Betina, le asignás puntaje de confianza a tu compañera. Vos relaciona a tus compañeras. Ruth lo mismo, y así. Y después uno lo que puede hacer es ir viendo y claro, ¿cómo se dice? Claro, puede construir la matriz. Por eso. Con esa asignación vos construir la matriz. Por ejemplo, Yo lo hago en forma individual, digamos, Sí, que cada uno lo haga, por eso yo subir la... yo vivo en una localidad que son 3.000 habitantes, ¿Sí? donde nosotros estamos tratando de armar las instituciones, porque somos poquitos y hay pocas instituciones. Entonces, para ver quién es el que sería un eje de instituciones que tiene mayor credibilidad dentro de la sociedad. Claro, eso te funcionaría perfecto. Ahí tendría que ver qué van a escoger, si nombres de personas, si instituciones, si sectores económicos. Ahí yo no estoy tan clara, habría que ver bien cómo es el tema. Porque vos podés poner nombres ahí, Pedro, Juan, Matías, Liliana, ¿me entendés? Y puede ser que sean sectores, o puede ser que sean instituciones. Vos decís, No, pero yo, por ejemplo, te explico, dentro de las instituciones, para que haya un ahora te eje, entendí. o sea, a las mismas instituciones, Sí. que cada una con un porcentaje Eso lo puede de cada hacer. una de las instituciones. cada institución podría hacer este ejercicio. Primero. Ese. Claro, eso sí. Está buenísimo. Y ahí podría ser los nombres de las personas que forman la institución, o por O lo sea, menos. con los presidentes de por de ejemplo. cada una de las instituciones. Claro, Y a partir de eso hay que trabajar un Ay, montón. claro, porque después viene la parte de No, gestión pero es muy de la red. importante porque en una localidad Y esto es como el diagnóstico de Claro, el sí, tratamiento. ¿Y esto lo puede hacer, digamos, si es una persona externa a la institución o puede ser la directora, No, un si docente? lo que pasa es que lo- depende, eso lo puede hacer cualquiera, lo que pasa es que hay que pensar siempre cómo se comunican los resultados, cuál es el objetivo de armar esto, la idea de, por ejemplo, nosotros cuando ¿Y vamos qué se va a hacer con la información? Porque Claro, si no, por ejemplo, hay que Nosotros- estar decidido. Nosotros cuando hacemos este ejercicio en los territorios se labra acta, todo muy formal, porque, por ejemplo, mira, una cosa que es muy común, nosotros ayudamos a armar agencias de desarrollo local, ¿cierto? En las instituciones, suponte lo que dice la señora, una comunidad de 3.000 habitantes y van a crear una agencia de promoción del desarrollo local y regional. Entonces, ¿eso qué significa? Captar fondos, elaborar proyectos. ¿Quiénes forman parte de la Agencia de Desarrollo Local? ¿Quién lo va a liderar? ¿Qué sé yo? Entonces, lo típico es que estén sentadas aquí todas las instituciones de la comunidad. Y ahí nosotros en general lo hacemos por escrito. O sea, la gente va escribiendo, nosotros procesamos eso a la noche, al día siguiente, y después comunicamos, pero contamos cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Visibilizarnos, vernos qué somos. Porque redes hay por todos lados, o sea, no es que tiene que haber una red con personería jurídica para que exista, redes hay en todos lados. El tema es qué tipo de redes tenemos para ver cómo podemos actuar. ¿Somos una red cohesionada o no? Y la vinculación, digamos, Claro, si hay claro. ante determinadas problemáticas, digamos, qué vinculación hay para poder dar una respuesta. Claro. Por ejemplo, En el las territorio. empresas lo hacen mucho con la información. O sea,
cómo fluye la información en una empresa. En un colegio puede pasar también, o sea, cuando vos tenés un colegio donde la directora o el director, porque les ha pasado supongo, alguien llegan las cosas de arriba y no me las guardo porque no me las hace que otro sepa más que yo. ¿Alguna vez les habrá pasado? Bueno, claro. Entonces, cuando uno dice, a ver, pero ¿cómo fluye la comunicación acá? Entonces ahí no hablamos de confianza, hablamos de comunicación. ¿Qué nivel de comunicación? Entonces ahí las preguntas, depende de las preguntas. ¿Cuántas veces por semana te comunicas con...? Y asignamos puntaje de 0. La dinámica es la misma, ustedes le pueden poner los puntajes que quieran. Le hago una pregunta, ¿por qué no pone puntaje de 1 a 7? No, puede ser de 0 a 10, de 0 a 50, la lógica es la misma. Yo lo hago de 0 a 7 porque me es más fácil, o sea, imagínate cuando esto es una chorrera de 40 personas, claro. Cuando hacemos una matriz, porque hay un software que se llama Auxiliar 6.0 que uno puede hacerla en forma, carga los datos, o sea, en el fondo tenés que hacerla igual, pero la red se hace automáticamente. Lo interesante de hacerlo con el colectivo es porque la gente va viendo cómo se construye la red. Entonces nosotros, cuando tenemos 40 personas metidas, hemos usado el 10, pero me es más fácil el 0,7. Y también uno puede hacer, que es más complejo, el 0,7, 0 más 1 más 2 más 3, y también puedo hacer el 0, menos 1, menos 2, menos 3. O sea, se puede hacer, claro, el 0 confianza, pero menos 1 de confianza, o sea, peor todavía. Claro, eso se puede hacer al menos 7, imagínate. Pero no tiene mucho sentido cuando hay software sofisticado que te lo hacen automáticamente. Esto es para cuando vos tenés un colegio, claro, 1700 alumnos es una cosa complicada, pero suponte un aula de 30 alumnos o un colegio con 200 alumnos como tenemos nosotros. Claro, con una institución que tiene 25 profesores, no sé, en una junta de vecinos, donde son un club de abuelos, no sé, algo de escala muy pequeña, ¿entendés? Que sea posible. Eso, de por manejar. ejemplo, perdón, en las escuelas, sobre todo en la escuela secundaria, ¿se puede hacer para que los alumnos evalúen a los profesores? Y claro, lo que pasa es que tenés que asumir lo que salga. Pero claro, ¿cuál es el nivel de confianza que los alumnos le tienen en este caso a los profesores, supongo? Entonces, cada alumno pone sus 5 profesores, los 5 profesores, y el alumno va diciendo, mire, vamos viendo cómo asignar puntaje. Ahora, eso tiene su costo, ¿no? Y yo creo que sería bueno si uno tiene que elegir a un tutor. Y yo creo que ahora si uno una persona como que sea mediadora de conflictos, Por que ejemplo. sabes a los chicos a quién le van a tener Es una herramienta, ¿no? Claro. Y creo que ahí es fundamental también esto que vos decías de definir qué quiero decir por, Claro, para que quede claro, porque si no cada uno entiende lo que quiere por confianza. ¿Qué es el nivel de confianza? Entonces uno puede incluso ponerle como características. Ni siquiera, los chicos adolescentes, ni siquiera una gran definición, sino estos son los puntos que definen la confianza. ¿Qué hacemos ahora? Fíjense, yo tengo que graficar la red. Entonces, una vez que está este porcentaje, ya después les voy a decir qué significa este 47, porque hay asignado la cuestión de, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo grafico la red? Fíjense, no se ven mucho los números, porque hay mucha luz. ¿Sí? ¿Podría apagar un poquito? Sí, sí, apagar. Un ratito para mostrárselo. Miren, lo que yo hago es, como el número, ¿cómo grafico? Ella dijo que después lo manda esto. Sí, yo se lo mando, pero podés sacar toda la foto que quieras, no tengo problema. Uno tiene que hacer la gráfica teniendo en cuenta, con una regla y sus centímetros si quiere, lo que tiene que pasar es que tiene que estar los números, acuérdense que el 28 era el óptimo, en este caso, ¿se acuerdan? Era el óptimo, porque era 7 de máximo y 4 miembros, 28. Este número va a variar en función, si cambio la asignación de puntaje y también el número de miembros que yo tenga. Entonces, yo lo que hago aquí es hacer un eje vertical y uno horizontal teniendo en cuenta del 0 al 28 y del 0 al 28. Y de ahí, bueno, puedo hacerle todas las cuadrículas que quiera. Entonces, pero miren, se los marqué para que les quede bien concreto. La vertical, aquí yo voy a colocar en este eje, representa el puntaje de la última columna. O sea,
Vieron que acá teníamos la matriz, ¿no es cierto? La columna es esta, ¿cierto? ¿Estamos? Sí. Y la fila es esta. Ah, no, al revés, perdón. Sí, entonces, yo lo que voy a hacer es, todos los puntajes que tenga de este lado, los voy a registrar en este eje. Y viceversa. Los que tengo aquí como resultado, los voy a registrar aquí. O sea, no se pueden perder, porque lo vertical se registra verticalmente y lo horizontal. Entonces, en el juego, fíjense, confía menos, confía más, se le confía más, se le confía menos. Entonces, ustedes tienen esa gráfica para empezar a poner los resultados en la gráfica. Y entonces, bueno, perdón, ¿no? Ahí les estoy explicando exactamente, sí, cómo tengo que hacerlo. Entonces, si uno se da cuenta, yo voy poniendo, por ejemplo, pescadores, la iglesia, la ONG, o sea, en función, si yo, el pescador me decía, ¿cuánto me decía el pescador? A ver si lo tienen ahí ustedes. ¿Lo que dice ahí? No me acuerdo si está acá. Sí, no, pero este es otro puntaje, no me sirve. Bueno, de todas maneras, yo miro y digo, bueno, a mí me da que el pescador tiene una asignación de 14 en el eje vertical y en el eje horizontal me da exactamente igual. Entonces el pescador está en este punto acá centrado. Yo tengo que cruzar las cifras tanto del eje vertical como del horizontal en la gráfica. Esto me va a dar por resultado que cada uno de estos cuadrantes se va a completar o no. Por ejemplo, en este caso, el cuadrante quedó prácticamente vacío. Acá tenemos a alguien, tenemos a la iglesia, acá tenemos los pescadores en el límite, aquí no tenemos a nadie, y en este cuadrante tenemos a la ONG, a los agricultores y a los maestros. Entonces, solita voy acomodando los números y me va a ir armando el gráfico. ¿Eso qué significa? ¿Que se confía menos en los agricultores, en los maestros? ¿Eso? Se le confía menos y confían menos. Sí. O sea, fíjate, si te das cuenta, este es el cuadrante que combina. Se le confía menos a ellos y a la vez confían menos en los demás. En este cuadrante se le confía más, o sea, este es el peor de los escenarios. Claro, te darás cuenta lo que es, o sea, ya te das cuenta el tipo de red que se armó acá. Por ejemplo, este es el escenario óptimo. Se le confía más y se le confía más. Claro, o sea, la iglesia tenía 7 puntos. Claro, ¿se acuerdan de eso? Entonces, ese es el óptimo. Este está a medio camino y este también. O sea, se le confía más, pero confía menos. En este caso confía más, se le confía menos. Y en este caso, ni ellos confían en otros, ni otros confían en ellos. ¿Y los pescadores que están sobre la línea? Bueno, claro, ahí hay que ver en ese caso ¿qué hacemos con eso? Podemos decir, neutrales no son, se le confía más, bueno, yo te diría que están más cercanos a la iglesia que a estos acá. Está como, eso habría que ver. Porque podrías tener el cuadrante de integración, digamos, o el de abajo. Claro, habría que ver qué hacer con eso cuando están en el límite. O sea, se podría tomar una decisión colectiva, ¿dónde los asignamos? Podríamos apelar a la teoría del contagio que sea para la integración. Pero además, uno sabe cómo es la realidad, o sea, no es ni blanco ni negro, entonces que estén en el límite no va a cambiar demasiado la red, sí, uno. El problema sería si varios actores están en el límite. Claro. Entonces, ¿cómo interpretar los resultados? Y ahí les decía yo, ¿cuál es la interacción social de esa red chiquitita que yo les traté de presentar? Entonces, la teoría dice, existe integración cuando tengo muchos actores ubicados en el cuadro superior derecho, el mejor de los mundos, lo que seguramente le va a dar un puntaje más allá del 60%. ¿Se acuerdan que mi red le daba el 47%? Claro. Sí. Cuando el puntaje que a ustedes les dé sea arriba del 60%, es una red más cohesionada. ¿Por qué? Porque hay más confianza y se confía más. O sea, hay como una cohesión. Una reciprocidad. Exacto. Y ahí tenemos el tema del capital social. Entonces, ese es el cuadrante, digamos, superior derecho, el escenario más interesante que podemos tener. Luego, habrá jerarquía, lo que yo les decía, una red muy jerárquica, cuando los actores se concentren en la parte superior izquierda, indicando que son los que tienen más confianza, más influencia, más información, dependiendo de
qué quiere usted evaluar. Pero, mira, él confía más, pero se le confía menos. Confía más y se le confía menos. De todas maneras, es una red jerárquica, porque le han asignado probablemente un sinnúmero de puntaje que lo ha permitido ubicar en ese lugar. En ese caso, bueno, eso en ese caso es entre 60 y 40. Habrá fragmentación en la red cuando haya muchos actores ubicados en el cuadro inferior izquierdo. En ese caso, el puntaje de interacción de la red será de menos del 40%. Aquí. O sea, lo que yo les decía, depende, si me da menos de 40 es una red absolutamente fragmentada. Si me da entre 40 y 60 es una red jerarquizada. Si me da arriba de 60 es una red cohesionada, digamos, donde todo el mundo confía en todo el mundo. Entonces, ahí está el ejemplo, yo se los di antes de otra forma, ahí tiene otro tipo de puntajes, si se dan cuenta, y ahí está lo que decía la colega, cómo uno puede llegar a sacar también porcentajes por sectores de niveles de confianza. Pero yo lo que quise evaluar en este caso es la red en su conjunto. En este caso, esta es una red jerárquica también. Tiene menos de 60, pero tiene más de 40. No es ni disgregada, ni tampoco es una red cohesionada. Y creo, bueno, ahí está cómo se grafica, ese es otro ejemplo, parecido, pero no igual al que yo les había marcado, y creo que con eso, claro, con eso terminamos. Claro. 7, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner, vamos a hacer primero una gráfica, la matriz. Entonces, casi no escribe, pero no importa. Entonces la vamos a poner a Ileana. Liliana. Liliana. Lili, poner. Lili. Que como me dicen. Lili, Susana. Sí. La Susi para la familia. Más No escribe mucho, pero no importa. Bettina. La Betty. A Sole. Yo fui profe, entonces uno tiene que acordarse los nombres de los alumnos. A Patricia, yo sabes por qué me acuerdo, yo soy de una familia de la cuenca lechera, entonces mi papá donaba vacas a las monjas donde yo iba al colegio. Entonces yo tenía 7 años y la monja decía, hola Lisita, ¿cómo te va? Y tenía un compañero al lado que decía, Rocha, ¿y usted qué hace? Rocha porque era el apellido. Entonces yo desde chiquita yo decía, mira lo que es haber nacido en una familia que tenía poder adquisitivo y le daba vaca a las monjas. A Patri, Edith. Edith. L-D-Y. ¿Así, no? ¿Así? Otra de más. D-D-Y. Ah, mira. Es el apodo que me puso mi mamá. Es como un apodo. Es el apodo que me puso mi Es un mamá. apodo como gringo, como norteamericano, digo. Más inglés que... ¿Sí? Entonces, la ponemos a Lili de nuevo acá. ¿Sí? Sí. Lo ponemos a Susi, Betty, la ponemos a Sole. Che, no escribe más esto, nadie tiene otro, ¿no? Yo no traje Si hay miseria que no se nota. No importa, ya. Entonces, vamos a hacerlo a voz alzada Entonces, la Lili no se puede votar ella misma, así que acá te pones una rayita. ¿Cuánta confianza le tenés a Susi de 0 a 7? Es un juego. ¿De 0 a 7? Sí. Y 6, porque no Seis. la conozco, pero tiene Ya. edad. A Bettina, Eso sí. a Bettina, Bettina, por lo que está haciendo también, le pongo un 6. A la Sole, ¿Y a cuáles son Esa esos? soy Y vamos a poner 5, porque vamos bajando un poco. a Patri, Patri, otro 5. a la Edi, Y a la Edith 4. ajá, Y a vos 3. 3. Muy bien. Entonces, ahí. Para no hacerlo... Y sí, si no demasiado condescendiente. Excelente. Susi, Bueno, a la Lili, y le vamos a poner 5. a vos nada, a la Betty, A Betty y 7. a Sole, 6. a la Patri, 4. a Edi 6. y a mí. Y total a vos te puedo poner 2. A la miércoles. No, pero claro, tiene que haber
variación, Y chicas. vos no te vas a enojar. Betty, la Lili, ¿cuánto? 6 A Susi, y 5. vos nada. A Sole, 4, a la Patri, 6, a Eddie 4, y a mí, 7. 7. Sí. Tiene chupamedio. La Sole. Un poco para Vamos a compensar. rotular. La Sole va cambiando. Vamos a rotular. 4. A Susi, 4 también. a Betty, 3. a Sole nada. A Patri, 2. No es una persona ya para a la Eddie 3. y a mí. Si no nos conoce. A mí. 2. Muy bien. Vamos. Patri. ¿Cómo se llaman los La jurados? primera, 5. Patri 5. Vos sabés que no me escribe más. No importa, trata de... 5. A Susi, 7. a Betty, 6. a Sole, 5. Mira que yo no estaba más. a Patri, Nada. nada. 7 y 7. Da. Me falta uno, che. Ves, conseguime otro, por favor. Decir que algún lado tiene que sacar. Perdón, porque tengo que dibujar y graficar. Y en la institución debe haber, porque tienen estos pizarrones. Sí, qué raro, de hecho no se me ocurrió que... Los docentes que dan clase acá deben usar. Porque de verdad que no escribe más. No escribe más. No quiero usar otra cosa que no sea esto, porque No, esto si no, arruinas el pizarrón. Claro. Entonces, Eddie a Lili, 2, a Susi, 3, a Betty, 5, a Sole, 7, a Patri, 6, por nada, y a mí. 7. Entonces, vamos a ver si llegamos. Bienvenida al club entonces, la chupamedia. Claro. Sí, no. Y sí. No puedo escribir más, chicas. ¿Me esperan un poquito? Sí, sí. Yo planteaba esto de hacerlo por escrito, uno conociendo, inevitablemente uno se remite a su campo diario. Sí. Y Sí. no todo el mundo tiene la capacidad, no la capacidad, sino de poder ser sincero, Claro. porque además a veces pasa que el que habla se queda expuesto y la otra persona sabes que ya la conoce que se va a ofender, que no va a poder ver la parte constructiva o valorar que lo estamos diciendo para poder No, discernir. no, Entonces, claro. como ya uno, digo, capaz que es preferible hacerlo por escrito Sí, y apelando a la sinceridad, sí. porque si no, no tiene sentido. No, porque claro, seguramente si alguien empieza a recoger todos los puntajes peores, no es muy bonito. Entonces, esto lo hacemos, fíjense que si lo hacemos por escrito, cada una puede hacer su línea. O sea, eso es lo que yo explicaba hoy. Cada una hace su línea. Por ejemplo, Lili hace solo esta línea en papelito suelto. Y después un coordinador lo junta. No sé si me entienden. Sí, Ahora, esa es una forma, la más simple. La menos simple que yo como coordinador podría mapear es decir, a ver, Lili arma todo. Y eso, o sea, Lili arma todo, Susi también, y después contrasto las miradas. ¿Me entienden? Porque Sí. puede ser que Lili vea, diga, mire, yo tengo tanta confianza en estas, y ella asigne puntaje, por ejemplo, y dice, ah, mira, la Susi, porque nos conocemos todos, tiene un grado de confianza tal conmigo, tiene con la Betty tanto, o sea, podemos construir una red cada una. Y después el coordinador puede superponer y decir, a ver, ¿qué cantidad de redes se armaron? ¿Cuáles son las que predominan? Puede ser que predominan redes, porque son miradas. Claro. Pero claro, ¿quiénes pueden trabajar con quién? También. Claro, pero lo que pasa es que uno tiene que tomar decisiones en función de los resultados que tenga la red. Pero te puedo hacer una pregunta, pero en realidad también tiene mucho de subjetividad. Exactamente. Porque tal vez yo le pongo un 7 a cualquiera y otro diría, no, para mí para que tenga 7 entonces pongo un 5. Entonces ahí es relativo mira, también. mira, Patricia, eso es una cosa que nos han cuestionado mucho cuando lo mostramos, pero es subjetivo. Claro, es subjetivo. O sea, lo menos subjetivo es cuando vos te asignás un puntaje en función
es lo menos subjetivo a los otros. Cuando yo ya te pido que hagas la completa es absolutamente subjetivo. Y si habría que decir, bueno, a ver, por 7, para que tenga un 7 la persona, ¿qué es lo que debería tener? Claro, que se entiende por uno, que se entiende por 3, por 4, por 5, por 6. Yo creo que habría que arrancar por eso. Porque si Sí. no, ¿Cuáles cualquier son los cosa. ítems? Claro, uno podría ser incluso una escala, es decir, Una escala. 0 a 1 es mínima confianza, Claro. 0 a 2. Como una libreta de... calificación. También uno se puede poner a pensar, si vos lo haces con los chicos, ¿confianza para qué? Esto tiene Claro, mucha... Porque claro. cuando yo ponte confianza y digo, mire, ¿viste el sociograma que Te nos tengo hacían cuando confianza chicos? para que hables en público, pero no te tengo Claro. los 5 de confianza para que Para guardes guardar tu plata. secreto. Para Claro. pedirte plata, claro, ¿me entendés? Entonces uno tiene que... Esto es una técnica, nada más. Entonces Claro. uno tendría que definir, ahí lo clave son las preguntas. Es como cuando yo tenemos un cuestionario sobre capital social, para ver cuánto capital social hay en un territorio. Y es bien subjetivo también, porque uno dice, bueno, pero ¿qué es el capital social? Entonces ahí nosotros lo definimos. El capital social es decir, tengo confianza, tengo reciprocidad y colaboro con esta persona. Pero surgen estas cosas en la realidad. Cuando vos le preguntás, ¿usted tiene confianza a su vecino? Sí, pero le tengo confianza para ciertas cosas. Entonces, claro, uno puede determinar confianza para qué, ¿cierto? Claro, después se podría, pienso, ¿no? Poder identificar en la institución, digamos, cuál es el conflicto, digamos, que puede haber en cuanto a lo que falla, veo como directora, o sea, la comunicación, Claro. bueno, no sé, la confianza para salir a lo mejor en el acto de determinado proyecto y falla una pata, no sé, cuando uno delega, Claro. bueno, identificar dónde está la debilidad, Claro. digamos, O, para por ejemplo, hay poder mucho trabajar. autoritarismo Claro. y en la institución, por parte de la dirección. Y vos querés, o sea, O demasiada flexibilidad. claro, claro. Entonces vos querés ver el grado de influencia que tienen ciertos y determinados personajes en la institución. Entonces yo una vez cuando hice mi tesis de maestría era cómo circula el poder en una Dentro de la institución. institución. Entonces el poder no, y ahí tuve que definir qué entendía por poder y qué entendía por poder formal e informal. Porque el poder formal es la autoridad. Para en cuando el esto gerente. es cuantitativo y entonces Claro. realmente es muy... Esto es cualitativo y depende, Cualitativo. claro, y depende de la pregunta que uno haga también. Esta es como la dinámica. Uno puede hacer ensayo de error. Yo te quería preguntar algo, como llegué lamentablemente tarde por tu No. motivo. Esto uno cuando le hace las preguntas, hacía, digamos, que la calificación, lo hace solamente con la cantidad de personas y nada más. No. Claro. Porque O sea, y después uno lo vuelca a la planilla, digamos. claro. Claro. Para que nadie sepa Claro. lo que Esa es una alternativa, claro. Que vos puedas, cada uno completa. trabaja con niños. Claro, ¿Cómo? claro. Ah. Por ejemplo, cada uno puede dar la matriz completa, pero la instrucción es complete lo que corresponde a su persona. Entonces, Lili solo va a contestar el grado de confianza que tiene con sus compañeritas Y nada. y nada. Claro. Y te devuelve la cuestión. Exactamente. ¿Me entendés? Entonces, sigamos. Entonces, ahora tengo que ponerle yo punto a ustedes. A Ale, la Lili, 3. A Susi 4, a la Betty 5, mirá cómo me juego, o sea, Mirá 6, cómo te 7, jugás. a la Sole 6, a la Patri 7, a la Edi 2 y a mí misma no. Entonces, ¿cuántas personas son? Fíjense, son 2, 4, 6, 7, pero tengo que restar 1, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces somos 6. 6 por 7, 42. El óptimo es 42. ¿Por qué restaste uno, Alicia? Para... Porque ella yo no creo se que no suma. se asigna el puntaje. En todos los casos vos tenés uno que no. Ah, ¿Me perfecto. entendés? O sea, yo tengo que, siempre, fíjate que quedó, mirá, esto quedó sin puntaje, porque es el de sí mismo. ¿Eh? Entonces yo digo, somos 7, pero siempre resto una, entonces somos 6. Si el puntaje es 7 el máximo, 6 por 7, 42. ¿Entendés? Entonces 42 es el óptimo. Pero vamos a ver cuánto obtuvo cada uno. En este caso son 12, 17, 22, 26, 29. ¿Cierto? ¿Me van corrigiendo? 5 y 7, 12, 18, 22, 28. Este tiene 30. En este caso es 6, 5, 11, 15, 21, 25, 32.
este tiene 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, este tiene 18. Este tiene 5 y 7 son 12, 18, 23, 30, 37. Este tiene 2 y 3, 5, 10, 17 y 6, 23, 30, ¿no es cierto? O sea, es un 7. 3, 7, 2, 18, 27. Eso tiene. Entonces, ¿cómo sumamos? Sumamos así, o sea, 42 vamos a multiplicar. ¿Alguien tiene una calculadora para hacer más rápido? Sí. Porque yo tengo que sumar 42. O sea, yo lo hago. 42. ¿Qué hago? Hace 42 sí. Más, bueno, lo podemos multiplicar, ¿no es cierto? A ver, sumar 1, 2, claro, porque yo tengo que sumar el óptimo y el que está realmente. Sí. Entonces, sumar 42 sí. Más 42 42 por... Más 42, bueno, lo multiplicamos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 42 por 6. 252. 252 es el óptimo. Y ahora sí sumar estas cifras que te doy. Sí. 29, sí. 30, sí. 32, sí. 18, sí. 37, sí. 30 sí. y 27. 203. 203. Entonces ahora lo que hay que dividir, como lo decía el el 253 dividido, así era, ¿no es cierto? ¿Me van siguiendo, no? Sí, dividido 203. Sí, 252, que es el máximo. Dividido 203. Para darte el porcentaje. Más de 50. Sí, te da más de 50. ¿Cuánto? 252 dividido 203. 203. Sí, es 1,24. 1,24. Es un desastre. No puede ser. A ver, es que es casi el 100%, pero no tiene que ser el 90%. O sea, es esto dividido esto. Es el máximo dividido, digamos, la suma que hicimos. ¿Será que está mal? No, está mal. Sí, yo lo mismo. 1,24 más. ¿Por qué nos da eso? ¡Qué risa! No nos funcionó. Te da .80 porque la ves. Es 203 dividido 252 para sacar el porcentaje. Tiene toda la razón. 0,80. Es más o menos. 0,80. Ahí está, 80%. Y 80 Pero no es 80, es 0,80. No, lo que pasa es que es el 80%. Es el 80%. El 80%, ¿me entiendes? O sea, es dividir. Muchas gracias. Es dividir. Es el 80%. Yo divido. Pasa que trabajo mucho con los porcentajes. Claro, entonces, ustedes en función de la categoría que yo hice, esta es una red como integrada. súper cohesionada, Súper porque tenemos cohesionada. más del 60%. ¿Entienden? ¿Cómo eran los niveles que había? Era 0 a 40% era fragmentada. Y si, ¿me entendés? Entre 40 y 60 Sí, está en la jerárquica. presentación. No, está en la presentación que yo les voy a mandar cuando me la pidan. Ah, perfecto. De 40 a 60 Jerárquica. es como una jerárquica, ¿no es cierto? Y más de 60 cohesionada o es cohesionada o sí, cohesionada o no sé cómo le he puesto. Entonces, eso, bueno, por supuesto que uno lo puede graficar. Si lo grafica, claramente aquí va a salir que todas nosotras vamos a estar acá. O sea, confiamos más y nos confían más a nosotros. O sea, que no somos, claro, se dan cuenta que es muy fácil la dinámica, pero no se olviden de el error que hicimos, que es que se divide. El menor por el mayor. Acuérdense, o sea, lo real por lo ideal. Yo lo había sacado, claro, pero el porcentaje. es 0, me maté con el 0, 0,80. Porque tendrías que multiplicar por 100. Uno lo puede hacer hasta pro. O sea, dividido por 100. Claro, sí, uno tendría que hacerlo así. Ese es el ejercicio que les quería compartir. Es súper simple, no tiene mucha ciencia, pero me parece que es como un recurso que uno puede utilizar.
Hay muchas cosas, pero eso yo lo heredé de los alemanes, digamos. Hay un ejercicio que ese se los puedo mandar porque lo tengo en un cuadernillo y ustedes lo pueden, es como un moldecito que ustedes lo cortan, ¿no? Nosotros lo tenemos hecho en plástico, pero se puede hacer con, ¿cómo se llama esta cuestión? Goma eva o puede ser con ¿Para armar el cuadrado? Miren, sí. Sí, ¿Lo conocés? Sí. El de las negociaciones. Sí. ¿Cómo es? Miren, es muy fácil también, pero por ejemplo, cuando vos estás en un o sea, hay un despelote, nadie se pone de acuerdo, claro, no quiere decir que porque hiciste eso te vas a poner de acuerdo, pero por lo menos vos visibilizás. Entonces vos también, por ejemplo, yo lo hago con 5 grupos, o sea, trato de armar 5 grupos de 5 alumnos. Entonces, hay un sobre grande, ¿sí? Y vos los sentás a los 5, yo te muestro con un ejemplo, 5 personas en una mesa. Y le decís que hay un solo espacio común. Y el espacio común es un cuadradito de una cartulina que pusiste ahí. El resto es un espacio individual. La otra consigna, yo lo tengo pauteado, así que se lo puedo mandar como dice, es que no abras la boca. Vos no podés hablar con el otro cuando empieza la dinámica. Entonces, uno de los 5 recibe un sobre grande y ese sobre tiene 5 sobres chiquititos y cada sobre tiene un montón de piezas de triángulo, cosas que en el fondo van a contribuir a formar un cuadrado. Entonces, el coordinador de esos 5, una vez que yo le digo, bueno, ya, entonces reparte los 5 sobres. Y la consigna es, no importa en cuántos minutos, pero usted tiene que armar, todos tienen que armar el mismo cuadrado. Entonces abren el sobrecito y alguno encuentra 2 o 3 piezas, otro encuentra una sola pieza, y vos, o sea, lo que se desespera por hablar. O sea, nosotros lo hemos filmado, ¿ya? Yo tengo fotos, entonces, claro, y que termina con eso, ¿qué carajo hago yo con esto que tengo una sola pieza? Conclusión, Yo lo tengo. ¿para qué lo sacas? Es porque vos decís, a ver, vas a ver que hay grupos en donde enseguida se dan cuenta que lo que tienen que hacer no es tratar de armar el cuadro. Cuando uno tiene una sola pieza y los otros tienen 2 o 3, lo que hay que hacer es meter todas las piezas ahí en el grupo, en el trabajo, y sacar piezas ahí intentando hasta que salgan. Ahora, es tanta la desesperación y sale tanto el animal que tenemos adentro, y ahí sale el egoísmo, yo digo la miseria humana. La miseria humana, que vos tenés caso, mira, yo eso no lo puedo certificar porque no he hecho una investigación, pero cuanto más arriba en la escala social del juego, menos comparte. Sí. Una vez lo hice con directivo en Brasilia, nunca pudieron armar los cuadrados. Bueno, cuando uno lo hice en el nordeste de Brasil, y no me acuerdo siempre una mujer de Colorche, tiró enseguida las piezas, y cuando tiró las piezas, todos tiraron las piezas y en un ratito armaron el cuadrado. Tengo fotos en donde ves gente que arma el cuadrado sola y después se pone así, esperando que los otros terminen, y que por qué no terminan de una vez, que vamos a perder. Y la consigna no es ganar ni siquiera en tiempo. Mira, eso yo tengo mucho, pero ese juego, que no es un juego, entonces después de eso, uno dice, bueno, a ver, ya tienes que armar un cuadrado entre todos. No, cada uno tiene un cuadrado igual. Cada uno tiene que armar un cuadradito que es de este tamaño. Sí. Pero lo que tienen que hacer es, en el fondo, es compartir piezas. Entonces después te dicen, se enojan y te dicen, ¿cómo no lo traje? Lo habría traído, mira, te dicen después, pero no podíamos hablar. Y digo, ¿y si fuera mudo? O sea, yo no te dije que no podías mirarte, que no podías hacer señas, pero no podías hablar. Entonces, muchos sí, viste, pero otros no, ahí. Entonces, es un ejercicio muy bonito para la negociación, o sea, para que vos misma hay gente que se queda así, que ceder algo. Claro. Compartir más. No, y cómo te cerrás, ¿me entendés? O sea, en realidad vos poner todas las piezas en el medio y ahí decimos, bueno, armemos 4 cuadrados. Yo te lo cuento fácil ahora, pero vieras vos lo que es, porque la consigna es muy importante. Vos tenés que decirle, miren, no pueden hablar, pero pueden hacer todo lo otro, ¿me entendés? El único cuadrado que tienen en común es ese, o sea, le estás dando la pauta de que el tipo puede tirar la pieza, y entonces ahí te das cuenta del liderazgo. Yo doy un curso de liderazgo para el desarrollo que mañana voy a hablar de este tema. Entonces yo digo, ahí te das cuenta en el grupo los líderes
cómo salen enseguida, ¿no? Un placer.